Hola, soy María Eugenia Valdés y hoy es la última plática de la cuarta temporada que ha tratado sobre el fenómeno electoral. El tema de hoy es campañas y medios en las elecciones. Y bueno, comienza así. Por más que en las democracias sean la vía pacífica para obtener el poder público, las elecciones son procesos donde se enfrentan partidos que persiguen el mismo objetivo y por ello comparten muchas veces el lenguaje que se emplea en la guerra. En su manual sobre el tema, Mario Martínez Silva y Roberto Salcedo Aquino señalan que la palabra campaña, por ejemplo, se deriva del término militar francés campagne, utilizado primero para denotar la cantidad de tiempo que un ejército podía mantenerse en el campo y más tarde para designar una operación bélica en particular. En el siglo XVII se nombraba así en Inglaterra a la sesión de un cuerpo legislativo, pero actualmente tiene varios significados en política. En términos electorales, campaña significa el esfuerzo para lograr que alguien sea electo en un puesto público y particularmente a la fase de proselitismo abierto y activo. Expresa la idea de que las elecciones son una forma de combate que exige vencer a los contrarios. Estos autores definen campaña electoral como un proceso de persuasión intenso, planeado y controlado, que se realiza bajo reglas que restringen sus métodos, tiempos y costos. La campaña se dirige a los electores registrados en una circunscripción electoral con el propósito de influir en el voto que emitan. En las campañas hay un intercambio de mensajes entre los tres actores con legitimidad para expresarse públicamente sobre política. Los candidatos y partidos, es decir, los políticos, pero además están los periodistas y la opinión pública. En ese sentido, se da una forma de comunicación política que pretende cambiar o reforzar las opiniones y las acciones de los electores en determinada dirección, particularmente por medio de imágenes y mensajes que pueden ser de distinto tipo. De esta suerte, según Martínez, Silva y Salcedo Aquino, la comunicación es el medio por el cual la campaña empieza, procede y concluye. Al inicio, los candidatos declaran verbalmente y por otros medios, en entrevistas, carteles, bardas, etcétera, su propósito de participar. Continúa después con la comunicación que establece el candidato con los ciudadanos de manera personal o por otros medios y cuando debaten con sus opositores. El final de la campaña se da cuando los candidatos comunican su victoria o aceptan su derrota. Ahora, además de los medios de comunicación llamados tradicionales como la radio y la televisión, existen los medios digitales como el Internet y las redes sociales. Lo que queda claro es que el lenguaje, definido como el conjunto de símbolos que sirven para que las personas se comuniquen entre sí, es utilizado por los políticos en las sociedades democráticas para persuadir a los ciudadanos de que los acepten como representantes y voten por ellos en las elecciones. El uso de las diversas formas de lenguaje es imprescindible para conseguir el apoyo de los votantes a causa de que es una condición propia de los seres humanos que deben estar convencidos de la autoridad de quienes lleguen a ocupar los puestos políticos, de su legitimidad. De ahí la importancia de la comunicación entre ciudadanos y políticos. Em, Como señalaba el profesor Luis Salazar, esta necesidad de legitimación del poder político hacen que el lenguaje y la razón se conviertan en la principal herramienta en la relación entre los hombres y la política. Los políticos tratan de que sean efectivos los símbolos que utilizan para comunicarse con el conjunto de los pobladores de un determinado territorio. Esto es, que sus mensajes orales, escritos o incluso gestuales
influyan en la conducta de la gente a quienes van dirigidos y finalmente tengan un impacto positivo para ellos. Porque en efecto, la comunicación tiene como finalidad modificar las reacciones, expectativas o actitudes de los posibles receptores. En una campaña electoral, por ejemplo, la intención de los candidatos y los dirigentes partidistas es que el resultado de la comunicación sea una reacción a su favor para que su imagen general y sus ofertas políticas sean vistos como la mejor opción a elegir entre varias otras. En los procesos electorales, la propaganda, que según Philip Marek fue una palabra creada en 1597 para la propagación de la fe católica en Roma, es un tipo de comunicación política que puede ser una influencia decisiva a causa de que por ligeras que sean las fluctuaciones en el comportamiento ciudadano en las urnas, puede alterarse el resultado final de una elección. En su libro La espiral del silencio, Elizabeth Noel Newman afirma que en múltiples investigaciones empíricas se ha descubierto que aunque la intención de voto no giran como veletas esas intenciones en una tormenta, sino que poseen una considerable estabilidad, el clima de opinión, el resultado de un proceso en el cual un punto de vista llega a dominar la escena pública, puede tener presiones que provoquen un efecto de vuelco en el último minuto que desplacen entre el 3 y el 4% de los votos. Es allí donde puede ser poderosa la influencia de los medios de comunicación, ya que en una elección muy competida entre dos opciones, bastaría convencer a un pequeño número de electores para votar por una de ellas y de ese modo obtendría el triunfo con una diferencia mínima entre los contendientes. Por ese motivo, la competencia democrática por el poder requiere que se garantice equidad a los candidatos y partidos en lo relacionado a los medios de comunicación, con el fin de que los mensajes de todos sean conocidos ampliamente por los ciudadanos. Con este fin es que, de acuerdo con Giovanni Sartori, la estructura de los medios de comunicación debe ser policéntrica. Esto es, que los medios funcionen en múltiples centros para que haya diversidad de puntos de vista y, por lo tanto, que la llamada conversación política sea plural. Y, y esto no solo haría que más justa la competencia electoral, sino que lograría una convivencia más democrática en la práctica común de las sociedades. Eh, la próxima temporada va a ser en unos meses, yo espero que en octubre. Les deseo que pasen un buen verano. Muchísimas gracias. Hasta luego.